Bienvenidos mis hermanos, en este nuevo capítulo les traigo una fascinante historia que ha cautivado a generaciones a la vida del patriarca Abraham, desde sus orígenes hasta su legado. Y que comencemos. Las aguas del juicio habían retrocedido, en el arca descansaba sobre el monte Ararat, y la tierra respiraba otra vez pero ahora todo comenzaba desde tres nombres: Sem, Cam y Jafet. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Génesis 10. Después del diluvio, la humanidad comienza a multiplicarse. Cada hijo de Noé se convierte en un tronco principal del árbol de las naciones Jafet, el norte y occidente en pueblos marítimos, europeos, griegos, escitas, Cam, el sur y oriente en Egipto, Babilonia, Canaán, poderosos, rebels, Shem, el oriente, Mesopotamia, Siria, y la línea prometida que traerá a Abraham 70 nombres, 70 naciones, 70 futuros en formación. Entre los descendientes de Cam, uno brilla con fuego oscuro y Cus engendró a Nimrod, un poderoso cazador ante él. Señor Nimrod fundará Babel, Nínive y Calne, cimientos de imperios que desafiarán a Dios. Aquí nacen las primeras ciudades, las primeras estructuras humanas basadas en poder, no en fe. El hombre poblaba la tierra, pero también comenzaba a reconstruir su orgullo. Génesis 10 es conocido como la tabla de las naciones histórica Menchi. Es el único documento antiguo que traza el origen de los pueblos antiguos con sorprendente precisión. Los griegos se asocian con Javán, hijo de Jafet, los babilonios, con Nimrod, descendiente de Cam, los hebreos, con Eber, descendiente de Sem. Este no es solo un capítulo de nombres, es un mapa antiguo del destino humano. Dios cumple su mandato: fructificad y multiplicad. La humanidad se dispersa, pero lleva consigo el legado del pecado y la posibilidad de redención. Cada nación nace con su idioma, cultura y misión, pero solo una llevará la semilla de la promesa. Aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinor, ladrillos anjornos en murmullos en una sola lengua. Los hombres no solo están construyendo ciudades, están apuntando al cielo. En la tierra se poblaba, pero los corazones se inflaban. La torre y la voz, los hombres hablaban una sola lengua, y con una sola voz comenzaron a levantar ladrillos hacia el cielo. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinor, y se establecieron allí. Aquí, en lo que hoy conocemos como Mesopotamia, nacerá algo más que una ciudad. Nacerá la primera rebelión colectiva. Contra el cielo vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Un hombre sin Dios no construyen un altar, no invocan a Dios. Solo quieren hacer un nombre para sí mismos, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El mandato divino era dispersarse y llenar la tierra, pero ellos quieren permanecer juntos, bajo una estructura de orgullo, unidos, pero no en fe, creativos, pero no en obediencia. La torre fue probablemente un ziggurat, una estructura escalonada como las encontradas en Babilonia, hecha de ladrillo cocido y asfalto, materiales resistentes al fuego y al agua, en tecnología avanzada para su tiempo, a intención acercarse a los dioses o controlar los cielos. La primera tecnología usada para la arrogancia. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre. Una ironía divina: el hombre quiere subir, y Dios baja a investigar. En este pueblo es uno, y tienen un solo lenguaje, en nada les será imposible. Descendamos y confundamos su lengua. Un obrero pide arcilla, el otro responde en una lengua desconocida, gritos, desorden, pánico, y la construcción se detiene, y los esparció el Señor sobre la faz de toda la tierra. Babel se convierte en símbolo de confusión, falsa unidad, sin Dios, orgullo que cae antes de ser grande. La torre no se desplomó por terremotos, sino por lenguas. Las naciones parten en todas direcciones. La humanidad pierde su idioma común, pero Dios conserva su plan eterno en la unidad sin propósito divino. Se autodestruye. Dios no teme al avance humano, pero sí corrige cuando éste va en contra del bien eterno. En Babel se convierte en símbolo de la religión del ego, del poder, sin humildad a Dios. Dispersa para preservar, no para castigar sin propósito. Lo que fue confundido en Babel será restaurado siglos después. En Hechos 2, Pentecostés de Babel a un nuevo NUMBRE, y cuando los pueblos se alejan, Dios no se dispersa. Él prepara a uno entre los descendientes de Sem, uno que no construirá una torre, sino un altar, y Terah engendró a Abraham. Babel fue confundida, pero un nuevo camino será trazado, no por fuerza humana, sino por una promesa celestial. El sonido de ladrillos desaparece, reemplazado por pasos en la arena. La humanidad se dispersó, las lenguas se confundieron, y mientras las ciudades buscaban poder, Dios buscó un corazón dispuesto. Y el Señor dijo a Abram: vete de tu tierra, de tu parentela,
y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12. Aún no hay mapa, aún no hay seguridad, tan solo una voz. Y una promesa: haré de ti una gran nación, te bendeciré. Y serás bendición, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y se fue Abram como el Sena había dicho. Génesis 2:4. Tiene 75 años Sarai. Su esposa no puede tener hijos. Lot, su sobrino, lo acompaña. El camino va desde Harán hasta Canaán, un territorio aún hostil, sin saber a dónde, pero sabiendo quién lo llamaba. Abram viene de Ur de los Caldeos, una ciudad rica, avanzada y profundamente pagana. Dios no llama a un nómada, llama a un hombre acomodado, con una vida hecha. En este llamado representa una ruptura total con su cultura, familia y dioses. Y pasó Abraham por la tierra hasta Siquem. Abram camina la tierra, pero no la posee. Dios le dice: tu descendencia daré esta tierra. Abram levanta un altar, señalando que reconoce la promesa, aunque no ve el cumplimiento en cada altar. Era un sí a una promesa invisible. Y hubo hambre en la tierra. Abraham baja a Egipto, y por miedo mienten. Dice que Sarai es su hermana. Sarai es tomada por el faraón, pero Dios protege a Sarai y envía plagas a Egipto. El faraón, furioso, los expulsa. Con más riquezas de las que trajeron a la fe había comenzado, pero aún tenía miedo que vencer. Dios no busca perfectos, busca obedientes. Abram representa el modelo de la fe, dejar todo por una promesa aún lejana. Esta promesa, Génesis 12:3, es la raíz del Evangelio. En Abram serán benditas todas las naciones, a través de su descendiente en Jesús. En los altares de Abram son símbolo de adoración en movimiento. El desierto no es vacío, es camino entre una promesa y su cumplimiento. Abram sale de Egipto con más ganado, más gente, más conflictos internos, y ahora deberá enfrentar una separación inevitable a veces para caminar con Dios. Hay que soltar incluso a los que caminan contigo. Las riquezas aumentaron por la unidad se tensó en el desierto que los sostenía. Ahora los obligaría a la fe los sacó de Ur, la obediencia los llevó hasta Canaán. Pero ahora el polvo del camino no era lo único que pesaba en la bendición. Estaba a punto de volverse una carga. Abraham subió de Egipto con Sarai, Lot y todos sus bienes. Ambos hombres tienen ganado, siervos, tienda, pero el territorio no da abasto para los dos. Los pastores de Abram y los de Lot comienzan a disputar por agua y pasto. A veces no es la escasez la que divide, sino la abundancia. En esa época, los clanes nómadas vivían de pastoreo en la tierra, y las fuentes de agua eran esenciales para sobrevivir. Las disputas entre pastores eran preludio de guerra o ruptura. El cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. También estaban bajo observación de pueblos poderosos. Abram cede para mantener la paz. No haya contienda entre tú y yo, porque somos hermanos. Abram, el mayo R, el líder, el llamado por Dios, ofrece a Lot elegir primero a el que camina por fe. No teme perder territorio, porque su herencia no depende de mapas, sino de promesa. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán. La tierra era fértil como el Edén, pero también como Egipto, superficialmente bella, espiritualmente peligrosa. Lot elige el valle, y pone su tienda cerca de Sodoma. A veces, la tierra más verde crece junto a lo más podrido. Dios habla después de la separation. El Señor dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. Norte en sur, en oriente en occidente, en toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios reconfirma la promesa ahora, con más claridad, más alcance, más certeza. Abraham vuelve a levantar un altar y Abram plantó su tienda y edificó allí altar al Señor. Lot buscó seguridad en la ciudad. En Abraham volvió a construir adoración en la intemperie. El altar es su GPS espiritual. En donde va, lo levanta, porque la promesa es su camino, y dio su dirección. O no todo lo que parece bendición trae paz. La verdadera fe cede antes que pelear, confiando en que Dios cuida su promesa. Lot representa al creyente impulsivo en el ich por vista, no por convicción. Abram representa la fe madura, que honra la relación antes que la riqueza. Dios habla después de la separación, pork o vices. La claridad llega cuando soltamos. Vemos dos tiendas, una frente a las luces de Sodoma, otra en el silencio del altar. Bajo las estrellas, uno eligió comodidad, el otro eligió confiar muy pronto. El valle y sus ciudades serían puestas a prueba. El eco de Sodoma se escucha en la distancia, en ruido, comercio, pecado disfrazado de éxito. Mientras Abram levantaba altares, los reyes de la tierra alzaban espadas. La guerra estallaba en el valle, y uno de los suyos había sido tomado.
4 contra 5, y aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar. Génesis 14:1-5 ciudades del valle, incluyendo Sodoma y Gomorra, se rebelan contra 4 reyes poderosos del oriente en el rey de Ilam, Seberlimar, el gran conquistador, en el rey de Babilonia, Sinar Amrafel. Un heredero de Nimrod se libra una guerra brutal en el valle de Sidem. El campo se convierte en trampas de brea, y las ciudades caen en Lot es capturado, y tomaron a Lot, hijo del hermano de Abram, y sus bienes en la ciudad que Lot eligió por su belleza. Ahora es su prisión. El pecado promete comodidad, pero cobra con cadenas. Abram, el guerrero sorpresa, y oyó Abram que su pariente estaba prisionero. Abram no duda, no consulta, reúne 318 hombres, nacidos en su casa, han sirvientes, han pastores, hombres de altar. Ahora empuñan espadas de noche. Divide sus fuerzas, han ataca con estrategia, han derrota a los invasores, han rescata a Lot, recupera todo en la fe. No es pasiva cuando lo justo está en peligro. Actúa con valentía. 2 reyes, 2 caminostras. La victoria. 2 figuras salen a recibir a Abram. 1 en el rey de Sodoma. Representa corrupción disfrazada de generosidad. Dame las personas y toma para ti los bienes. Abram rechaza su oferta, no tomaré nada, para que no digas, yo enriquecí a Abram, lo que viene de Sodoma. Se ve generoso, pero cobra muy caro. Tú, Melquisedec, rey de Salem, misterioso, puro, sacerdote del Dios Altísimo, y Melquisedec sacó pan y vino, rey de justicia y paz, an sacerdote sin genealogía. An bendice a Abram en nombre del Dios verdadero. An Abram le da los diezmos de todo antes de Aarón. Antes del templo aparece un rey que anticipa al Mesías. Hebreos 7 revela que Melquisedec es tipo de Cristo, un rey sacerdote eterno. Fuera del sistema religioso humano, la fe verdadera pelea por los suyos, pero no se enreda con riquezas corruptas. Abram muestra discernimiento espiritual, reconoce al sacerdote legítimo y rechaza al rey de Sodoma. Melquisedec representa un sacerdocio eterno y celestial, mayor que la ley misma en esta escena anticipa. A Cristo como rey de justicia y paz, ofreciendo pan y vino, señal del futuro nuevo pacto. El altar después de la espada. Abram regresa al campamento a no más espadas, a solo silencio, adoración. Y esperan. El guerrero volvió al altar en la batalla. No lo cambió. La promesa seguía intacta. Abram había peleado, había rescatado, había rechazado riquezas de hombres, pero aún no tenía lo que más anhelaban, un hijo. LA Conversation nocturna. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abram en visión. No temas, Abram, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Pero Abram, con el corazón honesto, responde, ¿qué me darás, Señor, si ando sin hijo? El heredero de mi casa es Eliezer. La promesa se vuelve personal. No te heredará sino un hijo tuyo. Dios lleva a Abram fuera de su tienda, lo hace mirar el cielo. Los estrellas cubren la noche, miles incontables. Mira los cielos y cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. Y creyó Abram al Señor, y le fue contado por justicia. Esta es la primera vez en la Biblia que aparece la fe justificada. Es el corazón del Evangelio. Este versículo, citado en Romanos 4 y Gálatas 3, se convierte en el fundamento de la salvación por fe. No por obras, no por rituales, sino por creerle a Dios. Abram no tenía un hijo, ni pruebas visibles, pero le creyó, y eso bastó. En el pacto de sangre, Dios le pide a Abram hacer algo extraño. Paro sagrado, toma una novilla, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Abram parte los animales en 2 y los coloca frente a frente. Esta era una costumbre ancestral. Los 2 que hacían un pacto caminaban entre los animales, declarando, si rompo este pacto, que me pase lo mismo que a estas criaturas. El sueño profundo y la visión. Un profundo sueño cayó sobre Abram, y he aquí que el temor y una gran oscuridad lo invadieron. No era terror humano, era reverencia pura en Dios. Estaba por hacer algo que ningún hombre podía sellar. El pacto divino, y sucedió que puesto el sol, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaban entre los animales partidos. No fue Abram, fue Dios solo el que caminó entre los animales. Él hizo un pacto incondicional. Dios juró, no por Abraham, sino por él mismo. El contenido del pacto: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. También profetiza lo que vendrá. Su descendencia será esclava 400 años. Luego saldrán con gran riqueza. Dios juzgará a la nación que los oprima. La promesa no evitaba el sufrimiento, pero garantizaba el futuro. La fe de Abram lo hace justo ante Dios en su obediencia. Ni sus obras. En Dios hace un pacto unilateral. Él asume toda la responsabilidad, el fuego y la oscuridad.
representan la presencia divina, misteriosa y poderosa en este. Pacto es el comienzo de la historia de Israel y del plan de redención global. Estrellas, sombra y fuego la noche. Se cierra a los animales, humean a Abram, abre los ojos. Wow, no solo tiene una promesa, tiene un pacto sellado por fuego. A las estrellas quedaron grabadas en su alma, porque en el cielo estaba la evidencia de que Dios había hablado. Y había jurado, Dios había hablado. Abram había creído, el pacto estaba sellado, pero el tiempo seguía pasando y Sarai seguía sin hijos. Sarai toma el control y Sarai dijo a Abram, mira que el Señor me ha impedido tener hijos. La frustración crece en la fe, se debilita y Sarai, aunque bien intencionada, propone a Tallo, toma a mi sierva egipcia, Agar. Tal vez así edifique yo familia por medio de ella. Abram acepta a An, y por primera vez en la historia del pueblo de la promesa, el hombre intenta cumplir el plan de Dios a su manera. La fe espera, la impaciencia fabrica. Agar concibe y todo cambia, y él se llegó a Agar y ella concibió. Pero al quedar embarazada, Agar se llena de orgullo, mira con desprecio a Sarai. Sarai, herida y culpable, va donde Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Abram no defiende a ninguna, le dice Hash con tu sierva como bien te parezca. Sarai la aflige, y Agar huye al desierto. En la antigüedad, si una esposa era estéril, podía entregar legalmente a su sierva para tener hijos a través de ella. Pero eso no era el diseño de Dios, era una solución cultural no espiritual, y las consecuencias serían profundas. El ángel en el desierto, y la halló el ángel del Señor junto a una fuente en el desierto. Este no es un ángel común. Muchos estudiosos creen que es una aparición del mismo Dios en forma visible. Cristofani Ahajar, sierva de Sarai. ¿De dónde vienes y a dónde vas? La esclava, despreciada por los hombres, es encontrada por Dios en el desierto. El proficia de Ismael, he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael. Ismael, equals Dios hoy. Él será hombre fiero, su mano contra todos, y la mano de todos contra él. Una profecía intensa en Ismael será fuerte, independiente, guerrero. Sus descendientes serán poderosos y numerosos, pero en constante conflicto en Ismael no fue un error, pero tampoco fue el hijo de la promesa. Egar nombra a Dios, tú eres el Dios que me ve. Hebrew, el arrow, por primera vez. En toda la Biblia, una mujer esclava nombra a Dios a los ojos del cielo. No solo ven promesas, también ven lágrimas. Cuando el ser humano intenta ayudar a Dios, termina creando complicaciones, no solutions. La fe no necesita atajos. Dios no abandona a los rechazados. Agar representa a todos los que han sido usados y olvidados. Pero Dios los busca en medio del desierto. Dos caminos en el mismo campamento. Agar regresa a Ismael, nace pero la tensión, ahora vive bajo la misma tienda. En el hijo de la carne había llegado, pero el hijo de la promesa aún no nacía. Se escucha el llanto de un bebé, y el eco de una promesa aún pendiente. En 30 años habían pasado desde que Abram salió de su tierra. En 13, desde que nació Ismael en el cielo, había guardado silencio, pero ahora Dios hablaría con claridad renovada. Dios se presenta como nunca antes, y se le apareció el Señor a Abram, y le dijo, yo soy el Shaddai, el Dios todopoderoso, anda delante de mí, y sé perfecto. Es la primera vez en la Biblia que Dios se presenta como el Shaddai. Aquí significa el todo suficiente, el que hace lo imposible. El pacto se reafirma, el nombre se transforma. Ya no te llamarás Abram, sino Abraham. Abraham, M igual a Padre, enaltecido en Abraham, M igual a Padre, de multitudes. En su cuerpo era viejo, en su esposa, estéril. En su realidad imposible, pero su nombre era profecía. Te multiplicaré en gran manera, te haré padre de muchas naciones, y reyes saldrán de ti. La señal del pacto en la circuncisión, y este es mi pacto que guardaréis. Todo varón entre vosotros será circuncidado. Esta señal física marcaba en separación de los demás pueblos, pertenencia al Dios. Verdadero, un compromiso visible con el pacto en el cuerpo. Llevaría la señal de una promesa escrita en eternidad. Abraham obedece ese mismo día, circuncida a todos los varones, incluyendo a sí mismo e Ismael. Sarai se convierte en Sarah. No se llamará más Sarai tu mujer, sino Sara será su nombre. Sarai, mi princesa, Sara princesa, la bendeciré, y de ella saldrán naciones y reyes. Abraham se ríe, no por burla, sino por asombro. ¿Acaso a un hombre de 100 años nacerá hijo? Y Sara, de 90 años, dará a luz. Y Ismael, Abraham ama a Ismael y ruega, ojalá Ismael viva delante de ti.
Sí, a él también bendeciré, será padre de 12 príncipes. Pero mi pacto será con Isaac, Dios no rechaza a Ismael. Pero la línea del pacto eterno no seguiría por la voluntad humana, sino por el milagro prometido. Dios reafirma su pacto con gracia y detalle, aún después del error de Abraham con Agar. Los cambios de nombre representan una nueva identidad espiritual. La circuncisión es símbolo de compromiso y separación. Pero en el Nuevo Testamento, la verdadera circuncisión será del corazón. Abraham y Sara son recordados por su fe, no por su perfección. Un nombre, una marca, un milagro. En camino Abraham se levanta al amanecer, obedece en corta marca. El pacto no es solo palabras, ahora está en su piel, en el Dios de lo imposible. Había hablado en el vientre estéril. Estaba en la mira del cielo porque la risa de un niño pronto rompería el silencio. Un nombre nuevo para un futuro imposible, listo para una visita inesperada. El sol ardía en la entrada de la tienda. El polvo del pacto aún estaba fresco y Abraham estaba a punto de recibir invitados del cielo. 3 hombres frente a la tienda, y apareció el Señor en el encinar de Mamre. Abraham levanta la vista. 3 hombres se acercan, pero no son hombres comunes. Uno de ellos es el Señor mismo. Los otros 2, ángeles, el Eterno. Se viste de caminanta en el que hizo los cielos. Ahora pide agua y pan, una comida sagrada o preserate sera. Amasa 3 medidas de flor de harina. Prepara panes. Trae el becerro. Sirve leche y mantequilla. Abraham corre, prepara. Sirve en el patriarca, se convierte en siervo ni. Los 3 visitantes comen. El Dios eterno compartía mesa con un hombre porque antes de dar una promesa, quería estar cerca. La promesa que hace reír. ¿Dónde está Sara? Tumuj en la tienda. De cierto volveré y para entonces Sara tendrá un hijo. Sara escucha y ríe en silencio, no de alegría, de incredulidad. Después de vieja, tendré este deleite, siendo también viejo mi Señor. ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Entonces Sara negó. No me reí, ¿no es así? Este es uno de los momentos más íntimos y humanos entre Dios y el hombre. La comida representa amistad y pacto confirmado. A la risa de Sara es la misma que luego dará nombre a su hijo, Isaac. El ríe en Dios no solo promete, confronta la duda con ternura. Esta escena es también una figura profética de la encarnación en Dios. Entra en el mundo humano para cumplir su palabra. El juicio sobre Sodoma después de comer. Los hombres se levantan y miran hacia el sur. Allí, en el Brila Sodoma, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios comparte su plan. El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande. Su pecado, gravísimo. El juicio será inminente, pero Abraham no se queda en silencio. Él, se levanta. Abraham se acerca y pide por misericordia. ¿Destruirás al justo con el impío? Si hay 50 justos, 45, 40, 30, 20, 10. Y Dios responde, no los destruiré. Por amor a 10 han solo hombre. Dialogando con el cielo, han un amigo de Dios, suplicando por los que viven lejos de él. Dios comparte sus planes con los que caminan en fidelidad. Abraham no solo es receptor de promesas, ahora es intercesor del mundo. La justicia de Dios es firme, pero su misericordia es tan profunda que basta con 10 para detener la ira. Un hijo en camino, un juicio. Cerca Abraham observa cómo los 3 visitantes parten. 2 descienden hacia Sodoma. Uno se queda hasta el último momento. En una misma tarde, se anunció la vida y se decretó el juicio, porque donde hay promesa, también debe haber pureza. La cámara sigue a los ángeles en el horizonte, descendiendo hacia una ciudad que ignora que está a punto de arder cuando Dios se sentó a comer, listo para entrar a Sodoma, una ciudad a punto de ser destruida, y donde un hombre justo luchará por sobrevivir. La ciudad brillaba con lujos, fiestas, comercio y pecado, pero el cielo ya no podía callar. La copa estaba llena y 2 enviados bajaron, con una sentencia en sus alas. Los ángeles llegan a Sodoma. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma al atardecer, y Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Lot, que una vez eligió el valle por su belleza, ahora vive en el corazón de la corrupción. La ciudad lo había absorbido. Su tienda se convirtió en casa, y la influencia en compromiso. Lot los invita a su casa. Ellos quieren dormir en la plaza pero Lot insiste. Sabiendo lo que pasa en la oscuridad de Sodoma, el horror del pecado, y rodearon la casa los hombres de la ciudad, desde el joven hasta el viejo, a gritos que les entreguen a los visitantes. Sodoma no se esconde. El pecado es público, descarado, violento. La ofrece a sus hijas para proteger a los hombres. Una señal clara de que él también se ha contaminado. El justo
Ya no era firme, el mundo lo había debilitado pero el cielo aún no había terminado con él. Los ángeles actúan, extendieron su mano los ángeles, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Los ángeles hieren con ceguera a los hombres, en la locura crecen aún ciegos. Siguen buscando la puerta en cuando la maldad no puede ver. Sigue intentando tocar, sal de aquí ahora. ¿Tienes aquí alguno más? Saca de este lugar a tus yernos, a tus hijas, porque vamos a destruir esta ciudad. Lot advierte a sus yernos. Elos y Rain lo toman como un chiste. El juicio estaba cerca, pero para algunos era solo una historia más. La huida al amanecer, al rayar el alba. Los ángeles apremiaban a Lot. Lot, aún dudan, tienen que sacarlo casi a la fuerza. Escapa por tu vida, no mires atrás, no te detengas en ninguna parte del valle. Lot, su esposa y sus dos hijos. Pero el juicio ya está descendiendo, lluvia de fuego. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego. El cielo se abre, no en lluvia, sino en fuego. Las ciudades desaparecen, en las riquezas, en los jardines. Las murallas en Dios no olvidó a Abraham. Por eso rescató a Lot, pero Sodoma ya no tenía defensa. La mujer que miró atrás, y la mujer de Lot miró atrás y se volvió estatua de sal. Ella había salido, pero su corazón se quedó anseo en tristeza. No bastaba con correr con los pies. Si su alma seguía deseando lo que el fuego ya estaba consumiendo. Sodoma no fue destruida por un acto aislado, sino por un estilo de vida corrompido y sin arrepentimiento. Lot representa al creyente que vive demasiado cerca del fuego. La esposa de Lot representa a los que obedecen externamente, pero aman internamente. El mundo en Dios no destruye sin antes advertir, enviar mensajeros y ofrecer salida. En la intercesión de Abraham tuvo efecto en Lot. Fue salvado por gracia, no por méritos. Fuego en la ciudad, silencio en él Montana. Lot se refugia en una cueva. Solo con sus hijas en la ciudad ha quedado atrás, pero el olor del juicio aún está en el aire. En la tierra temblaban, el cielo hablaban y el justo lloraban, porque a veces escapar no es lo mismo que vencer. Solo cenizas flotan en el aire en Sodoma, cuando el cielo encendió la tierra, listo para seguir con Abraham y el cumplimiento que se acerca. Génesis capítulo 20 y 21. A la risa prometida en Abraham. Había visto ángeles, había caminado bajo estrellas, había creído cuando no tenía esperanza. Y ahora, Sara sintió una vida moverse en su interior. El nacimiento del imposible visitó el Señor a Sara, como había dicho, y Sara concibió y dio a luz a un hijo a Abraham en su vejez. Abraham tiene 100 años, Sara 90, y lo llaman Isaac, que significa el ríe. En la promesa no llegó cuando querían, sino cuando ya no podían, para que nadie dijera que fue humano. Signo milagro. Y Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. La circuncisión de Isaac y circuncidó a Abraham a Isaac al 8º día. El hijo de la promesa nace dentro del pacto, en la sangre, la señal, la herencia. Todo está alineado. Lo que comenzó con estrellas, ahora se sostenía con brazos temblorosos y con un bebé que lloraba, mientras el cielo sonreía. Isaac es el primer hijo nacido del pacto. En su nacimiento confirma que Dios nunca se olvida de lo que promete. Aunque el tiempo parezca largo, Sara ríe, no de incredulidad, sino de alegría redentora. Isaac prefigura a Cristo, nacido de una promesa, nacido contra lo imposible, nacido con nombre profético. La atención regresa a Ismael y a Isaac, y vio Sara al hijo de Agar, egipcia, que se burlaba de su hijo Isaac. La burla no era solo infantil, era desprecio espiritual, una pelea invisible entre la carne y la promesa. Sara pide que Abraham espuse a Agar y Ismael, el hijo nacido del plan humano, no podía heredar junto al hijo nacido del milagro. Agar e Ismael en el desierto. Dios le dice a Abraham que escuche a Sara, no te parezca grave, porque en Isaac te será llamada descendencia. Abraham entrega pan y agua a Agar e Ismael caminan por el desierto, hasta que el agua se termina, y puso al niño debajo de un arbusto. Agar no soporta ver morir a su hijo, se sienta lejos, y llora. Dios oye el llanto, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Dios abre los ojos de Agar y ve un pozo de agua, y Dios estaba con el muchacho. Ismael no era el hijo del pacto, pero era hijo de compasión. Dios no lo rechazó, solo le dio otro camino. Pacto entre Abraham y Abimelech. Abraham planta un árbol, hace un juramento de paz, invoca el nombre del Dios eterno, y habitó Abraham en tierra de los filisteos muchos días. El árbol echa raíces en Isaac, crece en el pacto, síguela. Avanza en Isaac, representa la fe que espera lo imposible,
Ismael representa los caminos humanos que deben ser entregados a Sara. Y Agar simbolizan dos formas de vivir por promesa, o por esfuerzo. Dios no abandona a los que parecen descartados. Él los redirige. Risas, lágrimas y líneas que se separan la promesa. Reía, la carne se alejaba, y el plan de Dios se afinaba. La risa de Isaac no solo llenaba la tienda, era el eco de un Dios que siempre cumple. Vemos a Sara meciendo a Isaac, mientras en el horizonte, Agar e Ismael desaparecen entre la arena del desierto, y Dios hizo reír a Sara el hijo sobre el altar. La risa había llenado la casa. Isaac era fuerte, brillante y amado pero un día al amanecer, Dios volvió a hablar. La prueba inesperada, y aconteció que Dios probó a Abraham. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El mismo que dio, ahora pide a la promesa. Ahora parece contradicción en rumbo a Moría. Y se levantó Abraham muy de mañana. Corta leña, prepara el fuego, toma a 2 siervos y lleva a Isaac en 3 días de viaje. 3 días con el cuchillo en el corazón. Y cuando vio el lugar de lejos, Abraham dice a los siervos: quedaos aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Abraham cree que Dios puede resucitar a Isaac. Hebreos 11:19. Él no miente, habla con fe. Isaac hace la pregunta: ¿suben solos? Isaac carga la leña. Abraham lleva el fuego y el cuchillo. Padre mío, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? Abraham responde con voz entrecortada: Dios se proveerá de cordero, hijo mío. El altar y la obediencia total. Abraham construye el altar, acomoda la leña, asegura a Isaac sobre la madera, extendió su mano y tomó el cuchillo. El cielo contuvo el aliento. El ángel esperó su señal y la fe llegó al borde del abismo. No lo toques, Abraham. Abraham, aquí estoy. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Ya conozco que temes a Dios. Dios nunca quiso la sangre de Isaac. Quería el corazón de Abraham. El verdadero sacrificio. Alzó Abraham sus ojos y vio un carnero trabado en un zarzal. Jehová, el Señor proveerá. Abraham sacrifica al carnero en lugar de su hijo. Dios se proveyó, como lo haría siglos después, en otro colina con otro, que sí sería sacrificado. Isaac representa al hijo obediente. Él mismo se deja atar, confiando en su padre. En el monte Morea es el mismo lugar donde siglos después se construirá Jerusalén. Y el Gólgota. Dios detuvo la mano de Abraham, pero no detuvo su propia mano. Cuando Jesús fue a la cruz en Isaac, vemos la sombra. En Cristo, la realidad en el carnero enredado era solo un anticipo del Cordero de Dios. Dios reafirma su promesa: por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, te bendeciré grandemente. Tu descendencia será como las estrellas, en tus simientes serán benditas todas las naciones. La fe fue probada y la promesa fue sellada con fuego, con leña, con lágrimas y con amor. Volvieron juntos y se volvieron Abraham e Isaac juntos. Subieron con incertidumbre, bajaron con certeza en él. Hijo vivía en el altar, había hablado. Se ve la silueta de padre e hijo alejándose del monte, con el sol naciendo tras ellos. Cuando la fe sube la montaña con un cuchillo. Génesis 23:24. La sepultura y el legado. La montaña había sido testigo del altar. Ahora la tierra abriría su boca para recibir a la mujer de la promesa. Sarah Muir en Hebrón, y murió Sara en Quariotarba, Hebrón, a los 127 años. Ella fue la primera mujer mencionada por nombre en el pacto, en la primera en reír de incredulidad y en reír de gozo. En Abraham llora y hace duelo por ella. En la mujer que rió, ahora descansa, pero la promesa no. La compra de la tierra prometida. Dame propiedad para sepultura entre vosotros. Abraham compra la cueva de Macpela, de Efrón elitita. Insiste en pagar el precio completo. El que caminó como extranjero ahora planta su primera raíz en la tierra prometida, enterrando a su esposa. Esa cueva será luego sepultura de Abraham, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea. En el corazón de la promesa está enterrado, esperando resurrección. Esa cita esposa. Why? Abraham dijo a su siervo más antiguo: no tomes esposa para mi hijo de las hijas de Canaán. El siervo jurará por el pacto, irá a la tierra de Abraham, y buscará una mujer que encaje con la promesa. El futuro de una nación estaba por beber agua en un pozo. El viaje del siervo: 10 camellos en oro, brazaletes, regalos en una oración sencilla. Zener, haz que la joven a quien yo diga Damdo Bieber, también digan: daré de beber a tus camellos. No pidió belleza, no pidió estatus, no pidió carácter ni Dios. Rebeca Apores, he aquí,
Rebeca salía con su cántaro sobre su hombro. Ella cumple exactamente la oración del siervo Aniel. Adora en silencio en el ángel del pacto. Había guiado cada paso An. Porque cuando hay promesa, hay precisión. El encuentro con la familia. El siervo es recibido por Labán, hermano de Rebeca, cuenta toda la historia sin omitir detalle y entonces hace la gran pregunta. ¿Quieren ustedes mostrar amor leal y verdad a mi señor? La decisión no era solo de Rebeca, era del cielo y ella no lo dudó a ir. Isaac y Rebeca se encuentran y alzando Rebeca sus ojos, vio a Isaac. Isaac salió a meditar al campo. Un silencio sagrado, en una conexión que no necesita palabras, y la trajo a la tienda de su madre Sara. Y la tomó por esposa y la amó en la herencia de fe. Había encontrado compañera en el hijo de la promesa. Ahora no estaba solo. Sara representa la esperanza cumplida. Y el descanso eterno en Abraham demuestra que la promesa merece inversión, cuidado y santidad. El siervo representa al Espíritu Santo guiando a la novia Rebeca. Hacia el hijo Isaac en Rebeca. Responde con fe, como la iglesia que dice Anair en un legado en marcha. Abraham compró una tumba, pero plantó una promesa a Isaac. Recibió una esposa, pero heredó una misión a el Dios de pactos. Aún no ha terminado. Se ve la tienda de Sara iluminada, nuevamente, y una nueva vida comenzando dentro de ella, desde el polvo de Hebrón hasta el pozo de la promesa. Génesis 25, la última promesa de Abraham, el hombre que creyó contra toda esperanza, el que caminó tierras extranjeras con solo una promesa. Estaba por cerrar sus ojos, pero su historia apenas comenzaba en sus hijos. Abraham vuelve a casarse y Abraham tomó otra esposa, cuyo nombre fue Setura. Tuvo más hijos con ella en Simbrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Shuán. Sus descendientes formarían pueblos importantes como Madián, conocidos más adelante en la historia bíblica, pero Abraham dio todo lo que tenía a Isaac. Otros recibieron regalos, pero solo uno heredó la promesa. Muerte y sepultura de Abraham, y estos fueron los días de Abraham en 175 años. Murió viejo, lleno de días, no amargado, no vacío, en pleno en fe, y fue sepultado en la cueva de Macpela, junto a Sara. Descansó junto a la que rió en la tierra que compró bajo el mismo cielo que lo guió. Isaac toma la antorcha después de la muerte de Abraham. Dios bendijo a Isaac. Isaac se establece en Bir-Lahai-Roi, el pozo donde Dios vio a Agar. La historia seguía, pero el escenario cambiaría en un nuevo capítulo, y una nueva lucha comenzaba a formarse en el vientre de una mujer. Rebeca concibe, why algo nos esta, Bin, y Rebeca concibió. Pero los hijos luchaban dentro de ella, confundida y angustiada. Pregunta a Dios: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Uno será más fuerte que él, otro, y el mayor servirá al menor. Aún no habían nacido, y ya la profecía los separaba, porque el propósito de Dios no sigue el orden humano. Neson Syj Secobi salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, y su mano trababa el talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Esaú, fuerte, rudo, hombre del campo en Jacob, igual a ese útil, silencioso, pero con hambre de primogenitura en uno, era todo fuerza. El otro, todo estrategia en ambos. Part del plan, pero solo uno heredaría la promesa. La PRIMOGNTURA se vende por un pleto y cocinó Jacob un guiso. Esaú llegó del campo cansado. Dame de ese guiso rojo, véndeme hoy tu primogenitura. ¿De qué me sirve? Estoy para morirme. Y así menospreció Esaú su primogenitura. No fue solo hambre, fue desprecio por lo eterno. Cambió herencia. Abraham muere en fe, pero su impacto trasciende generaciones. Isaac hereda más que tierras, hereda un llamado. En Jacob y Esaú representan la tensión entre la carne y el espíritu, el fuerte natural y el elegido de Dios. Dios elige según su propósito, no según la lógica del hombre. La primogenitura era más que título, significaba bendición. Línea mesiánica, legado eterno, un cierre y un comienzo. El padre de multitudes descansaba pero en el vientre de Rebeca. El conflicto del mundo se agitaba, uno amaba la comida, el otro el llamado y la historia estaba por torcerse en las manos de un suplantador. Una olla burbujea al fuego, una mano se cierra sobre un tazón y otra sobre una promesa que aún no le pertenece. De la sepultura del patriarca al nacimiento de la lucha. Génesis 25-26, el Dios de Abraham, Isaac y el suplantador. Abraham murió lleno de días, en Isaac heredó la tierra, pero ahora la historia miraba hacia Jacob, el más improbable heredero, pero elegido por la gracia. Isaac como su padre, hubo hambre en la tierra, justo como en los días de Abraham, y como su padre, Isaac,
Baja a tierra extranjera, Gerarán, Dios se le aparece. No desciendas a Egipto, habita donde yo te diga, estaré contigo y te bendeciré, el Dios de Abraham. Ahora hablaba con Isaac al mismo pacto, al mismo poder, nueva generación. Isaac repite los errores de su padre, es mi hermana. Isaac miente sobre Rebeca por temor. Exactamente como Abraham con Sarán, el pacto no hace perfectos, pero la fidelidad de Dios es más firme que nuestras fallas. El rey Abimelech descubre la verdad y los protege. Isaac prospera y enfrenta opposition. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. Pero los filisteos lo envidian, tapan sus pozos, lo echan de lugar en lugar. Isaac no pelea, no reclama, solo cava otro pozo. El hombre del pacto cava en lugar de maldecir, sed en lugar de luchar, porque sabe que el agua lo sigue. REHOBOT, el pozo despacio, al fin cavaron otro pozo, y no hubo disputa. Ahora el Señor nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. A veces, el lugar de paz llega después de muchas renuncias, pero cuando Dios te da espacio, nadie te puede cerrar el pozo. Dios vuelve a hablar, y se le apareció el Señor aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tú. Padre, no temas, porque yo estoy contigo. Isaac levanta un altar, clava su tienda y cava otro pozo. El altar, la tienda, el pozo, 3 símbolos de una vida con Dios. Y Esaú sigue despreciando su lugar, y Esaú tenía 40 años, y tomó por mujer a Judat y a Basmat, hijas de cananeos. Esto afligió profundamente a Isaac y a Rebeca, el que vendió su primogenitura por un plato. Ahora la vende por conveniencia, pero el plan de Dios seguirá avanzando aunque duela. Dios reafirma su pacto a cada generación, no por marito, sino por fidelidad a su palabra. Isaac prospera no por fuerza, sino por obediencia y perseverancia humilde en Jacob, aunque aún no ha tomado el rol protagónico. Ya está siendo preparado por contraste. Esaú representa al hombre natural, impulsivo, sin visión espiritual. Una historia que apenas comienza. Dios no busca perfectos, busca disponibles. Abraham creyó en Isaac, obedeció a Jacob. Aprenderá a aferrarse y en esa línea vendrá uno que no mentirá, no dudará, no fallará en el Hijo prometido. Se cierra el pergamino, en el polvo del desierto cubre los pasos, pero en el cielo las estrellas aún brillan. Así esta historia te ha inspirado tanto como a mí. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más relatos bíblicos que nos ayudan a crecer en fe y sabiduría.